Seguimos aquí en Educandos, porque nunca dejamos de aprender. Hace un ratito estuvimos conversando con Fernanda Juarro sobre los desafíos de la política educativa, cómo se tuvo que recomponer el país de lo que sucedió en la década de los 90, a partir del 2004, con distintas políticas públicas del gobierno nacional. Se fue intentando reestructurar estos desafíos que había dejado como herencia el neoliberalismo. Y ahora había que pensar un poco, en este contexto de pandemia, de cuarentena. El marco que dio ella fue más bien general. La idea era poder focalizar un poco en la realidad específica de la provincia del Chubut. Por eso fue que hoy invitamos al secretario general del sindicato docente, ATECH, en este caso de la Regional Oeste, que es Martín Pena, que ya se encuentra en línea. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas tardes y también buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Antes de meternos en la coyuntura, que hoy tuvimos una noticia de la cual vamos a estar seguramente conversando en un ratito, me interesaba enmarcar un poco la labor tuya como secretario del sindicato de la educación en general. Si vos tuvieses que definir los roles que tiene el sindicato, los secretarios generales, los delegados, ¿cómo harías un pantallazo más o menos breve para quien no entiende mucho de la cosa? Bueno, vamos a tratar de hacerlo simple para que no sea complejo. No lo es tampoco. Como toda estructura, tiene ciertos roles, funciones, si se les quiere poner ese nombre, y tienen dentro de un estatuto ciertos grados de representatividad y ciertos grados de síntesis. Por ejemplo, en nuestra regional, que es la Regional Oeste, que abarca lo que es desde Carrendeufú hasta Río Pico, costa de Hualjaina, costa de Chubut, en la meseta, Paso del Sapo, Polanco Nuevo, es muy extensa nuestra región. Todo eso que abarca tiene delegados en las escuelas que representan a sus compañeros trabajadores ante el sindicato, pero también al sindicato en la escuela. Es una doble función, si se quiere. Eso es la base primordial, porque es el contacto primario que hay con las bases, con los trabajadores y trabajadoras, y es de donde se rescatan, como decimos siempre nosotros, los mandatos, ¿sí? La discusión, las asambleas escolares, la diversidad que hay en cada una de las escuelas, y se toman de ahí los mandatos que nos dan a los secretarios regionales cuál es la información y lo que sucede con esos compañeros y compañeras en las escuelas para poder llevarlo al ámbito provincial, poniéndonos de acuerdo los 6 secretarios regionales más la Junta Ejecutiva Provincial, en lo que se llama Consejo Directivo para, ir definiendo algunas medidas. Esa es un poco la secuencia, después de los secretarios regionales está la Junta Ejecutiva Provincial, que también se ocupan distintas secretarías, hay un secretario general provincial, y después existe un ámbito que es el Congreso, que sería, para ponerle un parangón, la parte legislativa, si se quiere, pero que tiene poder de definición, que es el Congreso, donde van nuestros congresales, donde cada regional tiene un congresal cada 100 afiliados. Y esa es un poco la estructura de representación que lo hace sumamente democrático, al contrario de lo que se dice por ahí, que es verticalista, que esto es lo que nos pone a nosotros orgullosos, de que todas las definiciones se toman desde abajo hacia arriba. Todas se van pidiendo los mandatos en las escuelas, tenemos el acompañamiento y el apoyo de los docentes, y después los secretarios regionales vamos al ámbito provincial con nuestro mandato, que es el de los propios compañeros. Eso es un poco la estructura del funcionamiento, y también, tenemos ciertas, funciones ejecutivas en la regional, que es determinar ciertas políticas que salen también de una política que se lleva adelante, y que se determina también con lo que tiene que ver con el cuerpo de delegados, que vamos manejando nuestra política gremial también. ¿Y en qué áreas temáticas es que se concentran? O sea, lo más evidente suele ser los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, pero también
plantean cuestiones o debaten cuestiones con el interlocutor provincial, aspectos sobre pedagogía, didáctica, calidad educativa, cuestiones curriculares. ¿Abren el espectro a más allá de los derechos laborales? ¿Cómo lo piensan ustedes? Mirá, la realidad es que hay varios modelos sindicales, ¿no? Hay modelos sindicales que se cierran estrictamente en lo salarial o estrictamente en lo normativo, o quizá solamente en lo pedagógico. Para nosotros como conducción actual y nuestra idea es que nosotros tenemos que ser abarcativos de algo mucho más amplio. O sea, no se puede pensar en una política educativa ni provincial ni nacional, lo pongo así, escindida de una política de país o una política, un modelo de provincia. No la podés pensar separada. Digamos, lo que es la política educativa en sí misma de una provincia, de un país, directamente refleja y es parte de una política general. Entonces nosotros entendemos que tenemos que estar en todas esas funciones, tanto la pedagógica, que es algo que llevamos adelante, como lo normativo, que le llamamos nosotros lo gremial, como también lo político estrictamente ya fuera de lo de educativo solamente, sino que tiene que ver con todo el marco político. Digamos que esas son las tres patas que nosotros entendemos como nuestra zona de injerencia, porque digamos, no podés escindir una cosa de otra, ¿no? Así que bueno, por ahí es el camino donde vamos. Y específicamente en lo que planteabas vos de la calidad educativa, creo que también la calidad educativa no puede tomarse así como algo escindido de lo que es el diagnóstico de lo que nos está pasando, la situación real de lo que vivimos y cuál sería después lo que esperamos de eso, ¿no? Entonces, para que haya calidad educativa, primero tendríamos que tener un proyecto, y en base a ese proyecto ver si funcionó para decir si hay calidad. Entonces, en ese sentido, disputamos todas estas cuestiones y estamos en todos esos ámbitos porque creemos que en algún momento, lo digo porque en algún momento lo he leído o he discutido con algunos compañeros que dicen no hay que politizar el sindicato. A ver, si el sindicato no habla de políticas públicas, de políticas generales, de políticas educativas, ¿a qué venís? O sea, no venimos acá a pedir salario como aislado del mundo, digamos. Tenemos que ser más abarcativos y eso es un poco el panorama que uno me plantea, ¿no? Esto es lo que nosotros abarcamos como conducción y más que nada como herramienta sindical de los trabajadores. En ese marco te quería preguntar, desde la Ley de Educación Nacional allá por el 2006 y la Ley Provincial de Educación en el 2010, ¿qué balance haces vos de las políticas educativas provinciales al día de hoy? ¿Qué avances se han dado? ¿Qué retrocesos? ¿Cómo considerás vos esta progresión en materia educativa provincial? Bueno, la realidad es que cuando hablamos de una educación en crisis, que es algo que es lo que se escucha todo el tiempo, en eso coincidimos, o sea, en esa lectura. Desde lo que es la ley en el 2006, la Ley de Educación Nacional, que realmente es innovadora, digamos, y que responde a un modelo de país distinto al que se venía dando en los 90, digamos que me parece que bueno, es una ley que ha dado un montón de beneficios a los trabajadores y trabajadoras, pero así también a los estudiantes, porque nosotros pues, tenemos que velar por las dos cuestiones. Como te decía, digamos, no se puede aislar una ley de educación o una política educativa de un marco general de una política, digamos, de Estado, ¿no? Un proyecto y un modelo de país, de sociedad, digamos, tiene en consecuencia una ley que contiene en educación buscar el destino de ese mismo proyecto. En ese sentido, hubo varias cosas en el 2006 que se fueron dando. Esa ley, digamos, que vos me nombrás, la ley nacional, que abrió un montón de cuestiones en conjunto con otras leyes. La Ley Nacional de Educación nos permitió a todos tomar un montón de nuevos paradigmas educativos para desarrollarlos, ¿no? Pero a su vez, si esa la complementás con la Ley de Financiamiento Educativo, ¿sí? La Ley de Educación Técnica y Profesional, ¿sí? La Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la famosa ESI, digamos, son avances que demuestran cuál es el modelo político en general. Y para nosotros en ese sentido también nos fue favorable como sindicatos, ¿sí? como
como herramienta sindical. ¿Por qué? Porque muchas de esas cuestiones que están dentro de esas leyes son luchas históricas que venimos llevando los trabajadores. Tanto como la CETERA, como la TECH en Chubut, digamos, vienen marcando esta línea. Digamos, uno de los pedidos que se hacía en alguna época era, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Lo hacía la CTA de los trabajadores junto a la CETERA. Eso, cuando se lleva adelante, hace que haya muchos más, digamos, estudiantes dentro de las escuelas. Entonces, bueno, todo eso que te decía, que se fue dando a través de esa Ley Nacional de Educación, más todas estas que te nombré aparte, es lo que daban un impulso y un crecimiento a nuestro país. Y obviamente que en esa línea Chubut venía quizá un poco más rezagado, con algunas cuestiones más atrasadas, pero venía. El PNFP, ¿sí? El Plan Nacional de Formación Docente, que hablaba directamente no de una receta mágica para traerte cómo dar clases, sino al contrario. Te pedía que vos analices tus propias prácticas y veas cómo, en base a un montón de cuestiones más, podías mejorarlas, digamos, yendo de la mano con esta ley que vos me nombrás. Así que en ese sentido veníamos bien. En Chubut con un poco más de atraso, el plan Conectar Igualdad que no se terminaba de conjugar del todo, pero se venía en camino, digamos. Y la realidad es que, bueno, los 4 años de neoliberalismo extremo de Macri hacen que esto haya tenido un retroceso enorme, y bueno, no se puede escapar a lo que te decía. Cuando las políticas públicas son de exclusión, de fragmentación, de desigualdad, que separa entre pobres y ricos, que no garantizan, digamos, una distribución del capital cultural ni distribución del capital social, es donde, bueno, se retrotrae todo. La ley, digamos, de educación se vio incumplida nacionalmente, y de la mano, porque hay que decirlo, Mauricio Macri tuvo su aliado número 1 en Chubut, que fue Mariano Orsioni, y lo sigue siendo, ¿no? No ha cambiado el proyecto provincial en ese sentido, sigue siendo de exclusión, y ha tirado para atrás todo. La inversión en educación es un desastre en nuestra provincia, no existe directamente, se está destinando muchísimo dinero a otras cosas y nada de educación. El dinero se va, todos los ingresos se van a pagar una deuda que no está en Chubut, no está puesta en Chubut esa plata que se tomó de préstamos, y bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se replica ese modelo político general en lo que hoy podemos ver en educación. Una educación fragmentada, una educación diezmada, donde no hay una inversión en lo edilicio, no hay una inversión en capacitaciones, no hay una inversión en absolutamente nada, y sin nombrar los salarios, ¿no? Que obviamente que tampoco. Pero bueno, esto es un poco de la mano lo que vos me preguntabas, cómo se replica una política provincial general en el ámbito educativo. ¿Cuáles son las causas, si se sé que son varias, pero si se pudiesen resumir, las causas que llevan a la provincia del Chubut y al gobierno de Mariano Orsioni a la situación actual en relación a, bueno, al incumplimiento de una serie de normas que afectan no solamente a la educación, sino también a la salud y a otros ámbitos de la administración pública provincial? Bueno, a ver, yo creo que podemos ir a un montón de lugares, pero centralizándolo es claro, es el modelo de gobierno y de provincia que tiene Mariano Orsioni como proyecto. Es un modelo donde se concentra la economía, digamos, en 2 o 3 sectores, si querés 4, y no hay más para nadie, digamos, es así de simple. A ver, el proyecto que tiene Mariano Orsioni no es un proyecto extraño, digamos, un proyecto que se viene dando hace mucho tiempo, que es el proyecto neoliberal, que viene en el mundo, ¿no? Que arranca en principio con la enajenación de los recursos, después viene el endeudamiento, y después queda la dependencia a los organismos externos, digamos, internacionales. Eso es algo que no es una sorpresa, que ya se viene dando en un montón de otros países, y tiene estas consecuencias. Te voy a dar un ejemplo. Cuando vos te fijás, sigue priorizando Mariano Orsioni a las empresas multinacionales, las petroleras, al lugar, los terratenientes, los grandes terratenientes, no confundamos con los campesinos, los grandes terratenientes, las eólicas, la pesca. En esos sectores se concentra toda la economía de la provincia. Y después, obviamente, se empieza a desgastar el resto de la economía porque la plata no circula,
no hay pago a los estatales, no hay inversión tampoco en salud, digo, no es que solamente es en educación, digamos, y esto no es ni más ni menos que la muestra gráfica de qué es el neoliberalismo, digamos, y cómo desgasta y rompe una sociedad, ¿no? Esto lo que estamos viviendo es eso, ni más ni menos, y es por eso que lo repudiamos, digamos. Siempre los sindicatos en la historia hemos estado en una posición de resistencia, de lucha, ni más ni menos que al neoliberalismo, porque algunos por ahí se quedan con la idea de que solo discutimos por salario o que solo discutimos por alguna cuestión de normativa, pero nuestra gran enfrentamiento es contra los modelos neoliberales, ¿no? Porque como te decía, si vos atacás ese modelo en la parte general, estás también defendiendo la educación, digamos, porque la educación no la podés despegar de ese modelo. Así que bueno, un poco creo que ahí se puede concentrar una respuesta de que lo que necesitamos en la provincia, así te lo digo, sin titubear, es la distribución de la riqueza. Una provincia de las más ricas de Argentina, con todos los recursos que te acabo de decir, que están todos en manos extranjeras o de privados, y que no se reparten en la provincia, no se reparten con los chubutenses, digamos. Entonces, en ese sentido es donde es muy sencilla la respuesta, y la estamos proponiendo también los sindicatos. En este sentido, desde la TECH y la Mesa de Unidad Sindical, se está postulando en principio, en lo coyuntural, una ley tributaria de emergencia, que habla de cobrarles unos impuestos extraordinarios a todos estos espacios de concentrado de la riqueza que te nombraba, para ver plasmada un pequeño avance en la distribución de la riqueza real en la provincia. Ahora, obviamente que hay un rechazo enorme desde el modelo de Mariano Orsioni, y también, y esto nos asombra, digamos, no porque esperáramos mucho más de ellos, pero nos asombra porque no existe más la oposición, sino que todo el ámbito de la dirigencia política está sosteniendo ese modelo, sosteniendo este status quo, donde es ganancia para pocos y penas para muchos, ¿no? Bueno, dije penas y yo justo me llamo así, pero Justito. Bueno, digo que es un poco eso lo que vemos en la provincia y ponemos como solución. Lo que a mí me interesaba en relación a esto que vos planteabas como política tributaria de generación de recursos genuinos para la provincia, que sean sostenibles en el tiempo y no solamente tomar deuda y deuda, me parece que está bueno también pensar la cuestión de la especificidad educativa, o sea, en el marco de que se trata de un derecho humano que está garantizado no solo por la Constitución, sino también por una ley nacional que ubica al Estado nacional y al Estado provincial como garantes indiscutibles, principales responsables de garantizar ese derecho a la educación y a una educación de calidad que hablábamos más temprano. ¿Qué medidas específicas se pueden llegar a pensar? Digo, yo la semana pasada compartía esta presentación de un proyecto de declarar la emergencia educativa por la diputada Olivera de Juntos por el Cambio. Otra cuestión también de pensar, por ejemplo, en este diálogo con el gobierno provincial, abrir esa mesa de diálogo para que pueda participar activamente, por ejemplo, el ministro Trota, que es responsable también de accionar ante una situación de desidia para los y las trabajadoras de la educación. ¿Cómo podemos hacer para pararnos específicamente en lo educativo y dar una respuesta lo más inmediata posible en este contexto de cuarentena y de cara a una potencial vuelta a clases presenciales? Bueno, lo que vos me planteás sería, si yo te doy esta solución, solucionamos todo. O sea, sería un golazo. Pero bueno, voy a tratar de poder contestarte un poco de esto. Cuando nosotros hablamos de atacar la política general, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cuando vos tenés una provincia que sigue sosteniendo el status quo, cuando le vayas, por ejemplo, cuando le vayas a discutir políticas educativas, esas políticas educativas, por más buenas que estén, que las podemos discutir y las tenemos en muchos casos discutidas, necesitan inversión. ¿Inversión en qué sentido, digamos? Si vos querés por ejemplo, tomemos lo que decías de lo nacional, cuando Puigros escribe el protocolo, digamos, marco, el proyecto marco del protocolo, que después, digamos, termina siendo el que toma el Consejo Federal de Educación, lo primero que plantea es la bimodalidad, desde la virtualidad y la presencialidad. Después plantea una discusión también de lo pedagógico profunda. Creo que le dedica muchas más páginas a lo pedagógico
que a lo del protocolo específicamente, digamos, y en eso coincidimos abiertamente, obviamente que es eso. Creo que la educación pública se merece una vuelta de tuerca, porque también ha cambiado el paradigma en nuestro país, eso lo veo por ese lado. Ahora, el problema es que la provincia no viene en la misma sintonía. Entonces, cuando vos vas a plantearle a Perata que necesitas ciertas cuestiones para arrancar con la educación, Perata no tiene políticas educativas, no tiene políticas, solamente tiene la política de un ministerio desfinanciado, de un ministerio que lo único que sabe es reprimir, como esta noticia que vos decías hace un ratito, que sabe ajustar, que sabe achicar y que sabe dejar a la escuela pública, digamos, en una situación de colapso. ¿Querés mencionarla brevemente? A discutir nosotros, hemos discutido con Trota a través de la CETERA. Yo soy el representante de Chubut en la CETERA, aparte de ser el secretario regional de aquí. Hemos podido discutir con Trota. Trota plantea algunas cuestiones para Chubut y nosotros le decimos que estamos de acuerdo, que eso estaría bueno desplegarlo en Chubut. Ahora, el problema no lo tiene con nosotros los trabajadores, lo tiene con la propia conducción provincial. Lo tiene el problema con Arción y lo tiene el problema con Perata. ¿Por qué? Porque no ponen en funciones eso que se le está planteando, pero a su vez, también vemos, lamentablemente, que hay como un sostenimiento que no sabemos hasta cuándo se va a dar, ¿no? Del gobierno nacional, por una cuestión de cuestiones estrictamente electorales, ¿no? O sea, sabemos bien claro que Arcioni es Massa. Entonces, bueno, como es Massa, no se le puede dar del todo por la cabeza, digamos. Pero bueno, lo que le planteamos nosotros es que necesitamos resolver esto. Una provincia que no es que por la pandemia tiene esta situación, sino que hace más de 3 años que venimos así. Durante el gobierno de Mauricio Macri esto se triplicó, digamos, de lo peor, digamos, y bueno, y no ha cambiado ahora, y eso es un poco la discusión que tenemos. Creo que lo que vos preguntás, ¿qué sería lo ideal? Primero que nada, lo ideal es que se destinen fondos a la educación. Eso sería lo ideal. Nosotros hemos logrado el año pasado, ya te digo, nosotros siempre estuvimos en la lucha rompiendo la concentración de la riqueza. Queremos la distribución. Hemos conseguido el año pasado una ley específica que toca un porcentaje de los impuestos de las petroleras, de hidrocarburos, los impuestos rural inmobiliario y los casinos, y ese fondo es específico para el arreglo de escuelas. Está aprobada la ley, se aprobó el año pasado con la legislatura anterior, la vetó el gobernador y la volvió a aprobar la legislatura. Solo falta reglamentarla. Y vos me dirás, Juan, ¿y bueno, en qué pasa? Bueno, no se reglamenta porque la legislatura no la toma y no la reglamenta. Digamos, y fíjate que siempre vamos al mismo lugar. La concentración de la riqueza no se toca en esos sectores de la concentración. Tenemos que seguir endeudándonos, tenemos que seguir poniendo el hombro. Escucho por ahí un profesor que anda divagando por distintos medios diciendo se sale con vocación. No, se sale con distribución de la riqueza, se sale con inversión en educación pública, porque podemos ponerle toda la vocación que quiera, pero si vos vas a una escuela y no hay calefacción, se cae el techo o llueve y se inunda todo, es muy difícil que con la vocación podamos dar clase ahí, ¿no? Entonces eso creo que es lo fundamental. Cuando cambie la política central, creo que puede darse una vuelta de tuerca en lo que es educación con mayor mayor inversión, por decirte, y mayor atención. O sea, pasamos 7 ministros de educación desde que está Arcioni. Ninguno dijo cuál era su política educativa. Ninguno. Solo vinieron a poner la cara y decir, está todo bien, está todo bien. Y lo mismo hacen cuando van al Consejo Federal de Educación, un ámbito que realmente en su momento fue muy interesante por la federalización de la educación, que creo que tiene que volver a tomar ese rumbo, pero que bueno, que hasta ahora a nosotros no nos estaría ayudando, pero eso es lo que están haciendo aquí en provincia. Cuando vos me planteas la solución, vuelvo a decir, la solución es la distribución de la riqueza, el cambio del paradigma provincial y el cambio de la política general de la provincia. Estuvimos conversando con Martín Pena, secretario general de ATECH de la Regional Oeste. Martín, muchísimas gracias por el tiempo.
favor, Juan, muchas gracias a ustedes. La difusión de nuestro trabajo, digamos, también es importante. Y para cerrar, decir esto, ¿no? Los sindicatos, más allá de sus conducciones, son una herramienta de los trabajadores, son una herramienta para luchar, es una herramienta política, no hay que tener miedo de eso, y lo que tenemos que hacer es pensarnos como algo macro, algo grande. Somos parte de las políticas públicas, tanto regionales como nacionales, y esas son las que tenemos que discutir si queremos una verdadera calidad educativa como resultado de un proyecto de país y un proyecto de políticas educativas. Y eso va a llevar obviamente que lo pedagógico, que va a ir dentro de eso, pueda desarrollarse, pueda multiplicarse y pueda avanzarse. Mientras no tengamos el marco, no vamos a poder cumplir con eso y vamos a sentir una frustración tras otra. Así que desde los sindicatos, desde este sindicato, desde esta regional, agradecerte, digamos, por el espacio y bueno, y decirle a los compañeros que bueno, acá estamos, vamos a seguir luchando y más allá de los embates del neoliberalismo, ese es nuestro enemigo, no importa el nombre y el partido que tenga, pero mientras estén esos sectores en el poder, esos van a ser nuestro enemigo y no nos vamos a correr de la lucha. Muchísimas gracias, Martín, y te dejamos un saludo, esperamos reencontrarnos pronto. Estuvimos conversando con Martín Pena, secretario general de ATECH Regional Oeste. Vamos a un pequeño corte y volvemos con el último bloque de Educandos, porque nunca dejamos de aprender.